General Harold Bedoya Pizarro, nuestro saludo más cordial y nuestros deseos porque su recuperación sea total. Los saludamos de nuevo con el afecto de siempre. Muy buenos días. Doctor Fernando, muchas gracias por su llamada, sus deseos, y un abrazo a todos los millones de patriotas que nos están escuchando y que siguen sus instrucciones todos los días. Señor General, se ha hablado mucho del cese bilateral al fuego, que no sería otra cosa que la rendición del ejército, porque hay cese bilateral cuando el ejército se mete en los cuarteles y no persiga a los bandidos. Bandidos que están haciendo imposible la vida de los colombianos, bandidos que tienen un área sembrada de coca tan extensa como nunca lo fue. La producción de cocaína está que rumba, tanto que los Estados Unidos ya tuvieron que protestar. Usted vería hoy las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Colombia, que son contundentes. Los niños siguen reclutados, las minas antipersona están que enrumban en todo el territorio nacional, las extorsiones a la gente son cada vez más frecuentes, pero no hay enfrentamientos. ¿Quién lo dice? Nada menos que el bandido ese de Márquez, el jefe de los otros bandidos que están allá en La Habana. Pues dice que cese bilateral, si quieren lo declaramos, pero que en cese bilateral estamos. Esto no significa que el ejército definitivamente arrió las banderas y que no está cumpliendo su deber, señor general. Bueno, doctor Fernando, mire, con lo que sucedió allá en el Conejo, en La Guajira, esa es una demostración palpable de que hay un cese bilateral. Llevamos casi 2 meses de lo que sucedió allá, que fue violada toda nuestra soberanía por grupos armados, uniformados, con uniformes del ejército venezolano. Hicieron lo que se les dio la gana. El ejército no apareció por ningún lado. Y han pasado 2 meses. Y no hemos oído ninguna aclaración, ninguna explicación, algo pues inaudito y algo que no tiene justificación de ninguna naturaleza. Ese es el camino en que nos ha metido este gobierno y que prácticamente pues ya se puede decir que está buscando el no retorno, lo que decía mi general Landazábal, vamos para el no retorno. Y los católicos y cristianos decimos los últimos Jesuses, nos quieren llevar allá contra viento y marea, contra todas las opiniones en contra, violando toda la Constitución, violando las leyes. El ejército colombiano es la razón de ser del Estado. Imagínese usted Bolívar sin el ejército, no había podido organizar la república, no había podido libertar esta América. Todo se ha venido dando programadamente. Ya vimos nosotros lo que ha sucedido allá, pues hasta con la ida de los santos, las instrucciones que reciben allá seguramente de Raúl Castro. Pero yo tengo fe en varias cosas. Primero, que el comandante del ejército, el general Mejía, le explique al país por qué el ejército no actuó cuando ha debido de actuar en la zona de frontera, la que hemos cuidado toda la vida. El Grupo Rondón, que son los mismos lanceros del Pantano de Vargas. Allá los lanceros de Rondón, que nos dieron la independencia, son los mismos lanceros que están allá en La Guajira, el grupo, con todo lo mejor que tiene el ejército. Es que hemos pasado por el ejército. La primera preocupación que hemos tenido es mejorar el entrenamiento, el equipamiento, los medios, los recursos, para que La Guajira, que ha sido tan amenazada, nunca fuera a sufrir el atropello que sucedió hace un mes y medio. Eso nunca lo habíamos visto a lo largo de nuestra historia, dijéramos, republicana, pero se dio. De manera que yo sí le pediría al general Mejía que nos cuente por qué él renunció a cumplir con sus deberes
que están escritos en la Constitución. Mire, aquí tengo la Constitución del año 86 y del año 90 y 91, donde dice que la primera responsabilidad primaria que tiene el ejército es garantizar su independencia. Y para reforzar, dice, hay que garantizar la soberanía, la integridad territorial. Y eso lo sabemos. Miren, en el ejército no hay un solo oficial, ni un oficial de caballería que no se haya caminado palmo a palmo la frontera para cuidar esa zona que es estratégica para el futuro de Colombia. Allí están los grandes recursos naturales, allí está el mar, allí están las comunidades indígenas. ¿Qué no hay en La Guajira? Y ya atentaron contra esa responsabilidad, atentando contra el honor y la dignidad del pueblo colombiano y de nuestros soldados y de las fuerzas militares. Cuando eso sucede, cualquier cosa es capaz de hacer Juanpa en este país. Es decir, si es capaz de entregar la frontera, pues es capaz de todo. Ya sabemos que el narcotráfico pasó los límites de la época de Samper. En la época de Samper éramos el país paria, era el país fallido del Estado narcoterrorista. Los norteamericanos allá en el Congreso de Estados Unidos me dijeron, miren, los que están salvando a Colombia son ustedes, que son nuestros héroes también. Aquí estamos inundados de droga que viene de Colombia. Gracias al Ejército y a la Policía de Colombia estamos dando la batalla y por eso apareció el Plan Colombia. Pregunto yo, esos millones de norteamericanos que están destruyendo su salud, su vida, su juventud, llenos de droga, de marihuana, de cocaína y de heroína, ¿qué le van a decir a las FARC? ¿Cuándo le van a cobrar la indemnización de lo que vale recuperar a un enfermo cuando ya hay millones de norteamericanos enfermos por la droga que le envía las FARC a Estados Unidos? Y lo mismo a los norteamericanos, a los europeos. De manera que el ejército tiene una responsabilidad y las únicas órdenes que puede cumplir el ejército son las que juró cumplir jurando bandera, jurándole a la bandera entregar su vida por defender esta patria. Y también jurar cumplir con la Constitución y las leyes de la República en todos sus apartes. Nosotros no juramos bandera, no juramos a Juanpa, ni a su hermanito, ni a nadie. No, ellos son habichuchos de corto vuelo, que hoy están y mañana desaparecen del mapa porque no van a dejar una sola huella. No, nunca se le ha jurado a ellos. Primero está la Constitución y las leyes, y los militares allí tienen una responsabilidad. Las únicas órdenes que pueden cumplir los militares son órdenes del servicio, que son muy claritas: defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial, ir por defender el orden constitucional. Lo otro son cumplir órdenes políticas, politiqueras, ese cuento de la paz. Eso es un asunto político. La paz no nos la va a dar Juanpa, en absoluto, ni la va a dar el señor Castro. No, la paz viene del Creador, del Señor Dios. No es de estos sinvergüenzas que recogen votos a los incautos para que estén allí acompañándolos. Los colombianos ya se dieron cuenta de eso. Y yo creo que el país, antes de que desaparezca, porque estamos, ahí sí como dice el cuento, en los últimos Jesuses y en el no retorno, pero en ese no retorno tenemos 47 millones de colombianos que no se van a dejar quitar esta patria. Tenemos 47 millones de colombianos que quieren vivir en libertad, que quieren vivir en democracia, que no quieren vivir en un estado fallido, en un estado paria, en un estado narcoestado, como lo alcanzamos a vivir allá en la época de Samper, que acabó hasta con el nido de la perra en este país. Todos los colombianos no podemos ser indolentes, es el momento trascendental de nuestra vida. ¿Qué le vamos a entregar a estas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Imagínese usted, pues, a los narcotraficantes
que son los más peligrosos que hay en el mundo, el cartel de las FARC, las mafias. Recordemos a Carlos Leder Ríbar, el primer narcotraficante grande, cuando fue extraditado a los Estados Unidos en la época del presidente Barco, decía, mire, no se pongan a perder tiempo, el primer narcotraficante que hay en este país se llama Jacobo Arenas. Y ese Jacobo Arenas son las FARC. Y eso lo saben los norteamericanos. Y eso lo sabe el mundo entero. Pero aquí, desafortunadamente, estamos pensando que estos señores se van a volver políticos, que nunca lo han sido, que se van a volver colombianos. Esos no son colombianos, esos son internacionalistas, son comunistas. Para ellos su patria es el mundo a la que quieren someter a la hoz y al martillo. Aquí en Colombia los colombianos no estamos dispuestos a hacer eso, y mucho menos nuestras fuerzas militares. Los militares tienen una vocación de entrega a la patria hasta con su vida. De verdad que yo no puedo ver que el ejército no vaya a cumplir con su deber, cuando para eso entramos al ejército. 10, 20, 30, 40 y 50 años para defender esta patria a una costa de nuestra propia existencia. Y ahora, Juanpa, se la da pues de que nos va a dar la paz, y lo que se nos está entregando es un país descuadernado, nos está entregando un país sin salida. Ya Colombia ha madurado, yo creo que en estos días tiene que madurar muchísimo más. Yo le pido a todos los colombianos, doctor Fernando, mire que este 2 de abril, todos, absolutamente todos los colombianos, porque este no es un problema ni de estratos 1, ni 2, ni 3, no, eso es un problema de supervivencia nacional. Todo el país tiene que hacerse presente en las calles, a protestar, a exigirle la renuncia a un señor que nunca ha querido gobernar, que se dedicó a gobernar para los terroristas y los narcotraficantes, a acabar con este país, a acabar con su ejército, con sus fuerzas militares. Mire, es que el problema no es acabar solamente con el ejército que lo quieren paralizar. No solamente, mire lo que pasa con la Armada, con esos fallos de la Corte Internacional, pues la Armada se está quedando y se va a quedar sin oficio. A donde todos estos fallos sigan como van, ya estamos perdiendo los mares territoriales, y ahora vamos a tener a perder prácticamente todo la zona pues contigua a la costa atlántica. Y entonces, ¿qué va a quedar de la Armada? Vamos a quedar en el triángulo de las Bermudas, en donde todo lo que llegue ahí lo van a destruir el enemigo, que no solamente son los nicaragüenses, son los chinos, son los rusos. Ni hablemos pues aquí de Maduro y de estos sinvergüenzas, no. Es todo la Armada que se va a quedar sin oficio. Si esto va por allá, el cese al fuego es Armada también, y la Fuerza Aérea que ha desaparecido del mapa. Ahora las noticias que nos llegan es que mueven delincuentes y terroristas fuera del país para Cuba, o los traen o los llevan. Y nuestros soldados, el cese bilateral es ponerlos para que les arranquen las piernas, los maten, como acaba de suceder en Arauca ayer, que vi al general allá de comandante de la brigada protestando, porque el ELN era el que colocaba las bombas. Eso no es ELN, esos son FARC, esos son los terroristas. Aquí no le pongamos rótulos a los grupos terroristas, son los mismos, son las FARC. Las FARC nunca van a dejar el negocio más grande que hay en el mundo, que es ganarse 10.000 millones de dólares anuales produciendo cocaína, heroína y marihuana, y además de la extorsión y el secuestro. ¿A son de qué los colombianos todavía creemos que las FARC van a acabar con el narcotráfico, cuando ellos viven, se sostienen y lo van a conservar hasta el último día? Por eso no quieren fumigar, por eso no se quiere que el ejército participe, por eso lo llenan de minas los laboratorios, por eso los cultivos están donde están. Mire, Colombia, yo soy una persona ya que tengo muchos años, pero yo nunca había visto semejante estado de cosas en que estamos viviendo. Todo porque este personaje que está en el Palacio de Nariño, Vampa, y su hermanito, los hermanos Castro, se han dedicado a entregarle este país a los terroristas internacionales y mafiosos
más peligrosos que ha producido el género humano en el mundo, doctor Fernando. Señor General Harold Bedoya Pizarro, seguir esta entrevista es dañarla. Las declaraciones suyas han sido de una claridad, de una fuerza, de una capacidad para transmitir un mensaje y para convencer de unos ideales que sería casi que un irrespeto con nuestra audiencia insistir en preguntas. Usted lo ha dicho todo. Quedan sus palabras para la historia. Este es un reportaje sencillamente histórico. Nos están entregando, y la entrega empieza por entregar nuestras gloriosas fuerzas militares. La situación del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, las humillaciones que están viviendo y este llamado cese bilateral que ya el bandido de Márquez declaró que existía de hecho y que acaso habría una formalidad para declararlo en un papel. Pero de hecho, las fuerzas militares de Colombia están paralizadas por órdenes de Juanpa y paralizadas para servirle al propósito de las FARC de acabarse de tomar esta nación. Señor General Harold Bedoya Pizarro, nuestras congratulaciones y nuestro agradecimiento por este reportaje histórico que ha consistido en una exposición la más brillante que hemos escuchado y el mejor resumen que podría hacerse de la situación actual de Colombia. Señor General, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, y a todos los colombianos.